Estamos de regreso en Ciudad de Animales. Recuerden escribirnos a través de las redes sociales de Capital 21. Coméntenos y pues bueno, también que nos platiquen ustedes cómo ponen su ofrenda, si le dedican un lugar especial, claro, qué elementos incluyen. ¿Cuánto tiempo invierten en preparar todo? Sí, porque tiene su tiempo de elaboración. Tiempo, claro. Pero también si incluyen un lugar especial para sus mascotas que ya han pues trascendido. Eso también estaría padre, que nos manden como sus comentarios. Seguimos platicando con Carlos Flores, historiador. Y Carlos, platícanos un poco acerca de esta parte que nos decías en el bloque anterior, para que nos quede bien claro que de acuerdo a los planos espirituales, ¿no?, que consideraban ¿es correcto decir así? Pues, planos espirituales o cielos su cosmogonía. De los animales que pertenecían a cada lugar. Fíjate que, por ejemplo, los tres planos que hablábamos, el inframundo, la tierra y el cielo, pues correspondían a ciertos animales. Por ejemplo, el inframundo estaba muy asociado a los animales de agua. Se creía que la parte más baja de este universo pues era la correspondiente al agua. Entonces, cuando se señala eso, se ponen pues animales relativos al agua, peces, caracoles, algunos tipos de reptiles. Siguiendo el siguiente plano, la tierra, por ejemplo, te hablaba de los cocodrilos, de algunos felinos, el jaguar, algún lince, algún coyote, etcétera. Y en el cielo, por ejemplo, se han descubierto que se sacrificaban guacamayas, muchos cenzontles, quetzales, las águilas que hablábamos. Entonces, cada animal estaba asociado a un plano y así lo mostraban en las ofrendas. Exacto, o sea, por ejemplo, cuando montaban sus ofrendas para sus antepasados, según a donde ellos pensaran que se había dirigido su espíritu, colocaban estos animales como en ofrenda. Pues sí, también tenía que ver mucho la parte del calendario. Recuerda que, bueno, ellos dividían sus calendarios en veintenas, así como nuestros meses, pero los nuestros son de 30 y tantos días, los de ellos eran en veintenas, y bueno, cada veintena pues estaba influida también por una deidad o un animal, ¿no? O sea, ahí hay como esos vínculos de pensamiento, ¿no? Wow, afortunadamente, ¿no? Actualmente nuestras ofrendas son muy bonitas, pero ya no incluyen animales no, ya no está permitido. en sacrificios, ¿no? Pues sí, porque, por ejemplo, pensando en esto de la guacamaya, pues difícilmente se podría sacrificar ahora una, ¿no? Sobre todo esta idea de la protección a los animales que ya nos viene desde el siglo XIX, al menos formalmente, ¿no? Oh, increíble, ¿no? Pero también comprender un poco la idea que tenían nuestros antepasados y cómo explicaban y cómo entendían ellos pues todo el universo y al mismo tiempo el mundo que los rodea, les rodeaba todos los días, ¿no? Es muy importante, y rendirle culto a nuestras tradiciones, ¿no? Con una evolución que es ya mucho más bonita, mucho más colorida, que es la que tenemos actualmente. Exactamente. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tus redes sociales para más información respecto a todos estos estoy en Paso de Clio con K, en Facebook y en YouTube. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Ciudad de Animales. Y vámonos rápidamente, Gustavo, con nuestra querida Pamela Correa, que nos tiene preparada esta sección Pet Friend. Hola, ¿cómo están? Soy Pam Correa. ¿Qué tal va su fin de semana? Espero que excelente. Y para que esté mejor todavía, ¿qué creen? Los quiero invitar a que no se pierdan la oportunidad de venir a este lugar. Estoy en Santa María la Ribera, en la calle y en la colonia, por supuesto. Y es que los quiero invitar a probar chilaquiles desde muy tempranito en la mañana hasta las 8 de la noche, aquí en Chilaquilers. Les quiero presentar a Luis, que es nuestro anfitrión hoy, por supuesto, en este lugar tan hermoso, tan típico y tan delicioso para todos los capitalinos, donde ven, además estamos en un altar a la vida y a la muerte, porque son calacas, ¿no? Como lo podríamos ver en un zompantli, pero con plantas en la cabeza que dan vida. Entonces, bueno, la verdad es que es un lugar muy ecléctico, pero que además nos ofrece una comida deliciosa. Sí, el Zompantli está aquí atrás de nosotros y representa la vida y la muerte, y pues qué mejor manera de
representar la vida y la muerte comiendo chilaquiles. Bueno, no sé, a mí chilaquilers, tal cual como es. ¿De dónde viene el nombre? A ver, cuéntame. El nombre viene nada más del chilaquil, que es lo que nosotros preparamos. Y el killer, pues es como un juego de palabras, prácticamente nada más. Pero hacemos referencia a la muerte. Yo creo que los mexicanos, el común denominador, tenemos una cultura muy directa hacia la muerte, y pues es eso, simplemente nada más es el juego de palabras junto con nuestra cultura arraigada a la muerte. Oye, y platícanos qué tipo de chilaquiles podemos encontrar, porque estamos muy acostumbrados a los chilaquiles rojos, chilaquiles verdes, a lo mejor de pasillas, y ya nos vemos muy arriesgados, pero aquí pueden encontrar unos sabores de chilaquiles, que no se pueden perder. Sí, tenemos la salsa verde, tenemos la salsa roja, tenemos una salsa de aguacate que está buenísima, tenemos mole, tenemos la salsa súper picosa, que es literal súper picosa. Yo creo que tiene un nivel 9. Y tenemos también, cada fin de semana intentamos cambiar las salsas. Tenemos a veces morita, tenemos salsa de cilantro, tenemos pasilla, pero eso es cada fin de semana. Cada fin de semana tenemos una salsa diferente, con una guarnición diferente a lo que es la carta. Y además tienen una base, ¿no? Que es la que podemos encontrar todos los días. Sí, así es, sí. O sea, son las salsas roja, verde, aguacate, mole. El mole está buenísimo porque es achocolatado, es tipo Oaxaca. Y pues nuestras salsas son recetas directamente de nuestras abuelas. Esa es la afinidad, que nosotros cocinamos conforme a la cocina de la casa, y eso es lo que queremos transmitir a la gente, que se sientan como en casa, con la cocina de la abuela, con la cocina de la mamá, y acompañado de nuestra cultura mexicana, que es muy, muy diversa. Oye, y platícanos cuáles son los horarios en los que pueden venir a disfrutar de los chilaquiles, porque además una ventaja es que no solamente pueden venir en la mañana, que es la hora general en la que encontramos chilaquiles en todos lados. Claro. Mira, tenemos los horarios típicos de 9 a 5 de la tarde, pero aquí en Santa María la Ribera, que es nuestra segunda sucursal, tenemos sábados y domingos los horarios de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ok, yo sé que se pueden venir hasta las 8 de la noche por si se le tienen el antojo, o a lo mejor se acaban de levantar de un día anterior, pueden venirse a comer unos chilaquiles, pero lo mejor de todo es que no solamente pueden probar chilaquilers de diferentes sabores, muy originales, ricos, aquí en Santa María la Ribera o en Revolución, sino que también pueden traer a sus animales de compañía, lo cual es excelente para todos aquellos que a lo mejor trabajamos entre semana y queremos aprovechar y estar con ellos el fin de semana y disfrutar de nuestros días. Así es, totalmente. Estamos abiertos a que traigan a sus perros, gatos, canarios, cocodrilos, tigres, lo que sea. Bueno, hasta puerquitos, que es muy común que saquen ya también a sus puerquitos vietnamitas, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente. No tenemos ninguna bronca de que traigan a sus mascotas favoritas. Tenemos una área específicamente para que traigan a sus mascotas y que disfruten de nuestros chilaquiles en base a nuestro proyecto de Pet Friendly. Que eso es muy importante también, porque obviamente en lugares como este vale la pena venir acompañados, y además es una zona igual que el de Revolución, que podemos caminar tranquilamente, que podemos venir con nuestros animales de compañía sin ningún problema y entrar a un lugar donde los van a atender muy bien y los van a recibir a ustedes y a sus animales perfecto. Dinos cuáles son las redes sociales que ustedes manejan para que los sigamos y estemos al pendiente de promociones, claro, y eventos que hagan. Ok, es Chilaquilers CDMX y estamos tanto en Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. No me sé las demás, Tumblr, pero también esa es una sí. Para que estén entonces Chilaquilers CDMX, que no se pierdan esta opción de venir a este lugar, y danos la dirección completa para que se animen a venir. Sí, claro, estamos aquí en Santa María la Ribera número 100,
local B, en la colonia Santa María de la Ribera. O sea, muy cerquita, por supuesto, del kiosco Morisco también. Entonces pueden salir a pasear con sus perritos, venirse para acá, luego regresar y pasar un día excelente en zonas y en barrios que son típicos de la Ciudad de México, que no son tan turísticos y que pues están llenos de capitalinos como nosotros, de a pie, ¿no? Dense una vuelta por acá, invítalos. Vengan para acá. Está increíble la zona, el ambiente está muy bueno, hay mucha comida buena, hay mucha cultura, hay muchas calidades de arte y cada vez estamos creciendo más en esta colonia. Exacto, pero sobre todo vénganse a echar unos chilaquilers. ¿Cuáles son tus favoritos? Los míos son de mole con nopal. ¡Ándele! Pues unos de mole con nopal, écheselos, por supuesto, vénganse para acá. Hoy sí es temprano, todavía hay algunas mesas, así que los espero para que se vengan para acá, por supuesto. Y mientras tanto, compañeros, regresamos con ustedes. ¿De qué quieren sus chilaquiles? ¿De mole con nopal, de cochinita, de costilla? A ver, cuéntenme. Gracias por continuar con nosotros en Ciudad de Animales. Y bueno, en este programa que, insisto, es previo al Halloween, al Día de Muertos, por supuesto, no podía faltar con nosotros, además de que es especialista en el tema y además porque ama y rescata perrunos y toda la cosa ahí donde la ven haciendo magia y demás, también se la pasa, bueno, haciendo ejercicio y rescatando perros. Sí, también. Mi querida Bruja Zulema, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Qué gusto que nos Y acompañes. un gusto estar aquí con ustedes y precisamente en tiempos de que llega el Día de Muertos, pues con más tiene que estar la bruja aquí. Claro. Sin duda. Muchas gracias. No, gracias por acompañarnos y precisamente, Zulema, cuéntanos al respecto del papel o la relación que han tenido pues las brujas, que además creo que ya no tiene nada que ver como las imaginábamos antes, con el gorro, la escoba, ¿no? Me faltó el disfraz el día de hoy, sin duda. Ya muy modernas, pero siempre han estado relacionadas con los animales. Sí, yo creo que mucha gente que nos está viendo en este momento sabe que el tener una mascota, especialmente en un perrito, habla dos cosas importantes. Ustedes sabían que cuando hay alguien que te tira alguna maldición o alguna brujería o algo, quien detecta primero es el perrito, es la mascota del perrito. Yo he sabido de muchos casos que cuando tú tienes la mascotita, que es lo que tú más amas, claro, se muere porque le llega el daño a él primero. Otro de los temas también muy importantes es que ellos pueden llegar a detectar a las energías, por ejemplo los espíritus, tanto los niños chiquititos, pero más el cachorro, el perrito. Pues. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, consideras que son los animales más místicos? Ahorita decías del perro, pero generalmente, por ejemplo, a las brujas se les ubicaba con los gatos. El gato, decían que era como más espiritual. Bueno, con el gato negro nosotros podemos tener como la energía negativa, porque ellos nos ayudan por ejemplo, ahí nos abocamos con ellos porque ellos tienen las 7 vidas. Entonces nosotros podemos hacer que ellos carguen las energías negativas y podemos hacer como brujería negra. Pero el perro está más que nada, yo creo que dentro de la energía positiva. Entonces el perro es milagroso, tanto en energías, tanto que ve los espíritus y tanto que ellos también te ayudan a, pues yo creo que pasar a mejor vida. Ellos también se encantan. Oye, Zulema, cuéntame acerca de tal vez los animales que se consideran más místicos. El sapo. ¿El sapo? La víbora. Bueno, y aparte que sí, en efecto, en esta temporada de las muertos brujas. y brujas también los el sapos. Sapo, el cuervo. Nosotros manejamos la energía del cuervo, el tecolote, el búho. Oye, y las brujas, digo, no todas, hay brujas buenas, hay brujas malas, pero yo creo que también es importante como esta parte de siempre fomentar el cuidado y respeto hacia los animales. Sí. Oye, rápidamente, antes de irnos, Zulema, veo que trajiste tu tarot, tu cartas. ¿Qué podemos preguntarle a las cartas en esta fecha tan importante? Bueno, me voy primero con el programa. Okay. ¿Cómo te va a ir tu programa? En esta segunda temporada. Claro que sí. Me regalas 2 cartas de donde tú quieras. A ver, 2 cartitas. A ver, aquí tengo una y esta de acá. Sí. Ahora regálame otra carta. Me regalaste una descartada. Ah, ok. Pero ¿esta? Sí. Bueno, yo voy a hablar, me vas a escoger la primera de tu programa. La primera del programa. Sí.
bueno, dice la carta de éxito, la carta de triunfo, vamos a una segunda temporada. Vas a tener aún más. De hecho, tú vas a tener como gente que se va a unir a tu programa, 2 personas más, un varón y un hombre, un varón y una mujer. Y habla cambios y ya habla éxito. Eso es muy Para ti. importante. Bueno. Querida Zulema, tus redes Sí. sociales o cómo te contactas. @Bruja Zulema, MX en todo. Recuerden que la Bruja Zulema no está en México. Muchas Y gracias. también una rutina de ejercicio, que qué bárbara. Vamos a hacer Muchísimas gracias, Zulema. Te quiero, bye. Ya te- Gracias. Muchísimas gracias y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales.